Tenemos ahora el gusto de conversar con Carolina Estudillo, a quien recibimos con mucho agrado. Y Carolina Estudillo estudió Pedagogía y Derecho. Es practicante de Dharma y actualmente dirige el santuario de aves El Nido. Ha trabajado en reclusorios y en organizaciones tanto públicas como privadas para la defensa y la promoción de los derechos humanos y la no discriminación. Desde niña estuvo en contacto con el mundo animal y realizó incluso viajes de exploración a las selvas del mundo con su padre, ornitólogo reconocido mundialmente. Muchas gracias, Carolina, de esta conversación. Muchas gracias, Diana. Entonces iniciamos con las preguntas. En principio te preguntaría, ¿cuáles son los principios budistas relevantes para abordar la relación entre los seres humanos y los animales en términos de derechos y compasión? Porque dentro de esta pregunta podemos formular ¿y cuál es el valor intrínseco de los animales y cómo se relaciona con la protección de sus derechos? Claro. Bueno, pues acabas de encuadrar todo el tema en esta pregunta, y yo creo que valdría la pena ir desglosando cada elemento para que nos quede mucho más claro, ¿no? No solamente abordando los principios budistas, sino el contexto grande, la realidad misma, ¿no? De cómo y por qué son tan relevantes esos conceptos y esos principios, ¿vale? En primer lugar, yo creo que para ir contestando esa pregunta, yo planteo otra, ¿no? El llamado Homo sapiens es otro animal. Somos de la cadena evolutiva el más reciente que conozca la ciencia, ¿verdad? No me atrevo a decir que es el último. De hecho, creo que es conveniente mencionar la taxonomía de la especie Homo sapiens. Pertenece al reino Animalia, a la clase de mamíferos, al orden de primates, familia homínidos, género Homo y especie Sapiens. ¿Qué significa esto? Significa que el 1% de información genética es lo que ha hecho que desarrolle, que sea la especie de mayor desarrollo intelectual. El intelecto, que no así la inteligencia, ¿vale? Entonces valdría la pena hacer una diferencia entre intelecto e inteligencia. El intelecto es la capacidad de resolver problemas, la capacidad de crear herramientas, ¿ok? Y el intelecto lo compartimos con todo nuestro reino, con todo el reino animal, no solamente con nuestra orden, ni con nuestra familia, ni con nuestra clase mamíferos, sino con todo el reino animal. Y la inteligencia es como el discernimiento de cómo usas esa herramienta del intelecto, ¿ok? Y de ahí deriva Homo sapiens, sapiens, como sabes, de sabiduría. Pero al ver cómo hemos usado ese intelecto, que es lo que nos ha distinguido, ¿no? Porque la cantidad de herramientas o tecnología que podemos inventar, o sea, simplemente ir a la luna, ¿verdad? O ir a otros planetas, pues sí es un gran salto. Sin embargo, en el tema de la sabiduría, pues sí hay que cuestionar, ¿verdad? Mucho cómo es que generalmente se ha usado la inteligencia partiendo de los efectos. Y en este momento es súper importante hablar de eso. ¿Por qué? Porque los efectos que prevalecen, bueno, pues son tales que pues amenazan la vida en el planeta. Y esto es muy interesante y ya vamos a empezar a abordar los principios budistas. ¿Por qué? Porque según lo que creas que eres, será tu relación con otros seres. Entonces es algo bien interesante. ¿Será que la autoconciencia, entendida como la entendió el Homo sapiens, está viciada de origen? ¿En qué sentido? Al ser consciente de uno mismo, nos decimos yo. Y si hay un yo, hay un tú. Y si hay un yo y hay un tú, hay una división. Y si hay una división,
hay un sujeto y un objeto. Ajá. O sea, el sujeto que observa y el objeto observado, o el sujeto que desea y el objeto deseado. Y ese objeto deseado puede ser una cosa, puede ser una persona, o puede ser un animal. ¿Ok? Entonces es bien interesante. La autoconciencia que surge a través de ese único gen, pues es una pregunta que lanzo, ¿no? ¿Estará viciada de origen en el sentido de cómo entender la realidad? ¿Y esto por qué lo menciono? Porque si tú lo analizas, es completamente irracional e ilógico, totalmente insostenible, ¿no? El pensar que somos seres aparte, ¿no? De toda la cadena evolutiva, y no solo eso, sino de todos los ecosistemas. Por ejemplo, ¿dónde está la escritura de propiedad de mi aire? ¿Y dónde están los linderos de mi aire, ajá, y tu aire? Entonces, no puedes pasarte de ahí, porque la propiedad, el concepto jurídico de propiedad, no hace más que excluir a los demás. Es un concepto de exclusión. Cuando yo digo es mío, ergo no es tuyo, ergo no lo puedes usar, no lo puedes tomar, no. ¿Ok? O sea, la propiedad es un concepto excluyente. Entonces es interesante. Autoconciencia. Yo, tú, quiero, propiedad. Y se refuerza con la idea de que somos los amos y señores de todo lo que existe sobre el planeta, ¿no? Y además esta idea colonizadora, que vale mucho la pena ahondar y reflexionar en ella, no sé si nos dé tiempo en esta ocasión, es la misma semilla, porque tú puedes preguntarte, ¿qué tiene que ver, ¿no? Derechos humanos, no discriminación, feminismo, y hablar de los derechos de los animales? Pues tienen todo que ver, totalmente que ver, porque responden los fenómenos que busca atacar todas estas doctrinas, responden al mismo origen. ¿Cuál es el origen? Yo soy y yo soy mayor, más poderoso que tú, y no solo eso, sino que yo soy el Señor, ¿vale? Entonces, hace poco las mujeres, hasta hace poco las mujeres se les concedió el derecho al voto. Los derechos humanos de la mujer son relativamente, pues muy recientes, ¿verdad? 1949, ajá. Y entonces, ¿cuál es el origen? Yo soy el sujeto, tú eres el objeto, yo puedo decidir qué pasa contigo y yo te defino, ¿ok? Y yo te coloco y te etiqueto. Entonces, así como decimos que la escotosis, la ceguera, el soslayo cognitivo, llamado coloquialmente machismo, ajá, es aquel hombre, aquel varón que se siente superior a la mujer y que le niega el acceso a ciertos derechos o ciertos ámbitos, ¿ok? Es el machismo, ¿ok? ¿Cómo le llamas a la persona que excluye a personas de otras razas? Racista, ¿no? O a otra persona que excluye personas de otras procedencias de clases socioeconómicas, clasista, ¿no? Ok, y es el mismo tema de discriminación. Bueno, ¿cómo le llamas a las personas, que vamos a hacer una diferencia entre persona y sujeto? Ok, que eso es interesante, eso es jurídico. A las personas que le niegan los derechos a los seres sintientes, pensantes, ajá, que son los animales, especistas, ¿no? Son las personas especistas. No, solo nosotros, nuestro club, ajá. O sea, el tema de la discriminación no es más que hacer clubes, ajá, y todos aquellos que no estén dentro de ese club, pues no tienen los mismos derechos, beneficios, acceso a diferentes ámbitos, dedicación a diferentes cosas, y peor aún, en el último de los casos, pues son objetos, como es el caso de los animales. El caso de los animales actualmente prevalece como tienen una visión, hay una visión que prevalece sobre ellos, de objetos, ajá, objetos de comercio. Es más, jurídicamente son semovientes. ¿Bienes? Semovientes. ¿Qué? O sea, o es cosa o se mueve por sí mismo. Sí, es una cosa que se mueve por sí misma, ¿no?
desde el derecho romano, ¿ok? Y hemos arrastrado esa concepción por siglos, ajá, hasta que vienen pensadores, y la verdad es que desde 1800, Jeremy Bentham, por ejemplo, Jeremy Bentham hablaba de eso, ¿no? Oigan, no, o sea, también los animales, al ser seres sintientes, que lo único que nos interesa es saber que sufren igual que nosotros, bueno, si sufren, ergo, les corresponde respeto de las otras especies, y luego entonces tienen derechos, ¿ok? Desde 1800, o la maravillosa Concepción Arenal, una súper intelectual, súper activista, que se adelantó siglos a su época, pero ¿qué crees? Como era mujer, nadie la recuerda, y nadie la toma en cuenta, ¿ok? Pero no le pide absolutamente nada a Jeremy Bentham, ¿no? El inglés y ella española. Pero muy poca gente, cuando he platicado, saben de Concepción Arenal, y fue una mujer punta de lanza, con una inteligencia preclara, ajá, y un pensamiento geométrico. De un principio derivaba muchas conclusiones y muchas implicaciones. Bien, ahora hablamos propiamente del budismo, ¿ok? Bueno, pues el budismo tiene unos principios fundamentales, ajá, y profundamente esclarecedores. Porque, a ver, lo primero que cuestiona en el fondo, ajá, es esa noción cognitiva, esa app que tenemos en el cerebro, en el cerebro humano, esa app que funciona a través del pensamiento binario. Ajá. Tú y yo, lo que platicamos hace unos minutos. Y entonces, uno de los grandísimos aportes del budismo habla de la interconexión, la interconexión de todos los seres, y de todos los ecosistemas, y de todos los sistemas de agua, la red biótica, en pocas palabras, ¿ok? Y es bien interesante porque, y eso es muy reciente, empieza a haber un puente entre el budismo y las ciencias modernas, y estos principios, estos descubrimientos, que lo interesante es que son descubrimientos, no son así no son principios rectores de algún abogado, no, son realidades, realidades muy profundas, que es la interconexión como el modo de existir que tenemos todos los seres. Entonces, a partir de ese principio de interconexión, evidentemente la visión que tienes hacia los animales debe de cambiar, total y absolutamente. Porque, pues, ¿qué compartimos? Pues prácticamente todo, ¿verdad? Menos un gen, ¿no? O sea, y además que yo te cuido porque yo soy el superior, no, ya estamos igual que hace rato, no. Y aquí hablamos de diferentes fases del el tema de los derechos animales. En la primera fase, en 1800, Jeremy Bentham dijo, no, a ver, utilitarista, ¿qué significa? Es útil aquello que genera la mayor felicidad al mayor número de personas. Eso significa el utilitarismo de Bentham, no es. Entonces importa el hecho de que sienten dolor, sufrimiento, ¿ok? Y es como la primera fase, ¿no? Posteriormente viene la fase de, ¿qué creen? Ya, 2 siglos después, de hecho, muy reciente. Ajá. Estoy diciendo las fases como hitos, las más importantes, porque digo, hay muchas, ¿no? Fase reciente que tiene que ver con la conferencia de Cambridge sobre la conciencia, en donde se reunieron neurocientíficos, neurofisiólogos, psiquiatras con especialidad en neurología, incluso personajes muy destacados de inteligencia artificial como Stephen Hawking, etcétera, ¿no? Para ver si los animales se consideran o son seres conscientes. Y se afirmó que sí. Y esto fue muy reciente, en los años 2000. Entonces, la conclusión de esa declaración de Cambridge, que es muy interesante, dice, a ver, los únicos seres con conciencia en el planeta son dos: las personas humanas, los seres humanos, perdón, y los seres no humanos. Otro principio, por supuesto, que desde el principio de la interconexión se deriva todo, absolutamente todo.
Y me recuerda al óctuple sendero, ¿no? A ver, a partir de una visión correcta, tú vas a tener una acción correcta, ajá, y emociones correctas, acciones correctas y un modo de vida correcto. ¿Por correcto qué entiendo? Congruente. ¿Congruente con qué? Con lo que dijo el Buda, no. Congruente con la realidad, como es. Eh, y lo interesante aquí es que, pues, el budismo no es una etiqueta, ¿no? Que te pones y dices yo soy budista, ¿verdad? No. El budismo va muchísimo más allá. El budismo precisamente se opone a este tipo de clubes, ¿no? Porque está atacando la raíz de la constitución de todos los clubes, al hablar precisamente de la interconexión. Entonces, el tema es llevar la vida al Dharma y no el Dharma a tu vida. Porque si llevas el Dharma a tu vida, estás partiendo del mismo criterio, o de la misma raíz cognitiva. Ay, esto me gusta, esto me lo llevo, y me adorno con eso y me distingo de los demás. Eso no es, ¿no? Estás haciendo de la medicina un veneno. Y tampoco el budismo es un camino espiritual que se arrogue, de tener la verdad absoluta. No, ¿no? Claro que no, porque la verdad es infinita. La verdad es infinita. Los dharmas son infinitos. Los dharmas entendidos como las puertas para ir entendiendo con mayor profundidad la realidad, ¿no? ¿De qué manera crees que la filosofía budista influye en tu enfoque hacia la justicia social y los derechos animales? De muchas maneras. De manera práctica, entendiendo que si yo no estoy, si el otro no está bien, yo tampoco voy a estar bien. El valor importantísimo, por ejemplo, de la compasión, que la compasión implica la empatía, de sentir con. Entonces, tu sufrimiento no es tu sufrimiento, no, tu sufrimiento también entra dentro de mi esfera de preocupación. Entonces, la compasión precisamente te lleva a vivir de una manera activa la conciencia o la noción, el reconocimiento del principio de interconexión. Y en el tema de los animales, que es todo un mundo sumamente interesante y no creas que tan estudiado, y sobre todo está en pañales en los temas jurídicos en México, en el mundo, pero sobre todo en México, pues con mayor razón, ¿no? Porque al tú entender finalmente y verlos como lo que son seres y que son compañeros de planeta y que no solamente piensan, no solamente sienten, sino que generan vínculos afectivos. Y vínculos afectivos, lo más interesante, interespecies, ¿no? Interespecies y no así en general. Hola, soy el mono capuchino, amigo de todos los humanos. No. Yo, el mono, o sea, es decir, el mono es amigo tuyo, ¿vale? O sea, el mono Rocco es tu amigo si quieres ser tu amigo. Y establece un vínculo y establece una relación que es única porque se relaciona diferente con otra persona. ¿Me explico? Y entonces esto nos lleva a la amistad con los animales, que es un paso ya todavía muchísimo más allá, ¿no? Entonces, oye, pero pues, y no está tan, no, fíjate que con los animales domésticos no está tan alejado ni tan loco, ¿no? Porque claro, o sea, ¿cómo puedes tú llegar a querer y sentir el amor de un perro? Increíble, ¿no? Increíble. Y aparte es increíble el amor de un perro que es para siempre. Y no le importan muchas cosas que a los humanos suelen importarnos, ¿verdad? O sea, no le importa si eres rico o si eres pobre, no le importa si ya no eres guapo, no les importa si ya engordaste, no les importa, y jamás te van a dejar. Bueno, este tema de la relación de amistad con los animales está muy poco visto con los animales silvestres. ¿Y sabes por qué? Porque pensamos que pues que no tenemos nada en común, ¿no? Y la empatía y la amistad surge más sencillamente en los que sentimos más cercanos o semejantes. Por ejemplo, puede ser o se te antoja ser amiga de una víbora,
Pues no, ¿verdad? Porque pues, ¿qué onda con la víbora? O sea, no tenemos nada que ver, ¿no? Entonces, ¿qué crees que sí? O sea, sí tienes que ver y sí se puede, ¿no? Y además no se trata de, sí, mi proyecto de vida será hacerme amiga de los animales. No, más bien son seres con toda la riqueza que eso implica. Ujú. Y ¿por qué hablo de la amistad? Porque la amistad es una relación interconectada. Ujú. No solamente tú cuidas a los animales o al animal, bueno, que haya caído bajo tu cuidado, sino que el animal también te aporta muchísimo, muchísimo. O sea, no es como que yo, la compasiva de manera unilateral, lineal y jerárquica, ¿no? No. Es una relación de ida y vuelta y no sabes lo enriquecedor que puede ser los aportes. Bueno, yo creo que sí lo has experimentado muchas veces con gatos y perros, ¿no? Pero lo mismo pasa con los animales silvestres. Sin embargo, la relación con ellos es un poco diferente porque implica, bueno, más bien creo que te permiten ver con mayor claridad la profundidad que puedes tener en esa relación interespecie. Porque al ser más fácil la relación con un perro, ¿no? De jugar, que te mueve la cola, corren juntos, se sube a tu cama, en fin, cosas muy padres, ¿no? Con los animales silvestres no. Entonces te invitan a darte cuenta de que hay muchas más sutilezas y profundidades, ¿no? En esas relaciones. Y por lo mismo, los aportes son mucho más sutiles, ¿no? Y sobre eso se habla muy poco. Te digo que en México, porque mencionaste al principio el tema de los derechos, acuérdate que el derecho es lo último en cuanto a o sea, a ver, en primer lugar, el derecho es el límite mínimo ético. Ujú. Y el derecho siempre va atrás de las ciencias, es la verdad, ¿no? O sea, de la filosofía, de la sociología, de todas las ciencias, ajá, empiezan a surgir las nociones jurídicas, ¿ok? Bueno, entonces de por sí esa es una característica del derecho. Y ahora estamos apenas en la discusión, ¿verdad? Porque son entelequias finalmente, de si los animales tienen derechos o no y por qué, ¿no? Y hasta ahora se ha llegado a la conclusión, al menos en la doctrina, ¿no? Que claro que tienen derechos y también en la ley, en la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Bueno, ese es un súper gran paso, y que México haya adoptado como norma interna la Declaración de los Derechos de los Animales. Ok, ¿y cómo que se conciben? ¿Como personas? No. ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo. Porque persona, la palabra persona es una entelequia jurídica, ¿ok? Que viene del derecho romano, que significa personare, que significa para sonar, ¿no? No era otra cosa que una máscara, que daba sonoridad a la voz, en los teatros, ¿vale? Entonces en el derecho era una especie de obra de teatro, ¿ok? Entonces no tienes personalidad jurídica, es decir, no tienes capacidad de ir al foro a defender tus derechos o a demandar la protección de tus derechos. Entonces, en ese sentido, pues no, los animales no pueden ser personas. En ese sentido jurídico, nada más jurídico, ¿ok? Pero tienen derechos. Ahora bien, también otra discusión entre la dogmática jurídica es que, a ver, si tienen derechos, ergo, tienen obligaciones. No, no siempre es así. No siempre los derechos van aparejados con las obligaciones. Pues un ejemplo, el nasciturus, es decir, el niño que no ha nacido, que está en el vientre de la madre, ¿tiene derecho? Sí, a la vida, ¿no? Ok. O simplemente los menores de edad. Tienen derecho, sí, de goce, pero no de ejercicio. Necesitan un tutor, necesitan un representante legal. Entonces, son ejemplos de cómo incluso en la en el pensamiento jurídico, en la dogmática jurídica de derecho romano, que de ahí surge nuestro derecho y de toda Latinoamérica, no está es perfectamente lógico reconocerles los derechos, ¿no? Entonces dices, vale, digo, mínimo. Entonces, no son personas, pero son sujetos de derechos. Bueno, ese es un salto cuántico.
Pero como te comentaba, pues estamos en pañales y se está trabajando muchísimo al respecto. Porque justamente la visión que prevalece es que es de objetos. Entonces, jurídicamente, ¿en qué se ha avanzado? Simplemente en regular el maltrato animal, y sobre todo la Ciudad de México, ha avanzado mucho en eso, y el tráfico de especies. Pero el tráfico de especies sigue cayendo en el criterio de objetos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no trafiques con especies. O sea, no es un delito de secuestro, no es un delito de trata, ¿vale? O sea, estás traficando ilegalmente con especies. Ah, pero si lo hago legal, ¿puedo venderlo? Sí. Siguen siendo objetos. Siguen siendo objetos. Y entonces, ya para cerrar este tema, en mi experiencia, cuando nos cayó la responsabilidad del nido, de velar por más de 1000 animales silvestres, pues lo principal fue empezar a cambiar la óptica y la estructura, basada precisamente en estos principios budistas. ¿Por qué? ¿Porque somos budistas? No, sino porque es verdad y además va a la par con los avances científicos y a la par con los avances filosóficos y a la par incluso con los avances jurídicos que además, bueno, que van en pañales, ¿no? Entonces, Pero sí, tu visión cambió a partir de tu práctica en el Dharma. totalmente, totalmente, claro, totalmente, porque además la práctica te lleva, por eso te decía, hay que llevar la vida al Dharma y no el Dharma a tu vida. La práctica del Dharma te lleva no solamente a pensar diferente, sino a sentir diferente. Y no solo a eso, sino a experimentar diferente. Y aunque ya teníamos una base previa en el tema de los animales, porque siempre crecimos con animales, y bueno, mi papá era un amante de las selvas y de la vida silvestre, y su relación era muy diferente, o sea, muy diferente que, eh, que la del resto. Eh, ya con la práctica del Dharma, hay un nivel, muchos niveles todavía más profundos, ¿no? Pues tienen mente. ¿Y qué crees? La mente es un continuo infinito. Entonces, simplemente tener esa noción, y no solamente intelectual, sino vivir desde esa noción, desde esa experiencia, totalmente cambia la relación. Y entiendes perfectamente cuando los maestros, incluso de diferentes escuelas budistas, insisten, ¿no? Si puedes cuidar a cualquier ser, no importa del tamaño que sea, cuídalo, ¿no? O ver precisamente a un mosquito, ¿no? No solamente como un ser sintiente que tiene derechos y entonces pues no voy a violar sus derechos, sino como un ser que tiene mente, un mosquito, aunque sea muy chiquito. Pues eso era tu pregunta de inicio, eso lo reviste de una dignidad incalculable. Es un ser con dignidad. Y si nos vamos al fondo, pues tiene la misma dignidad que tú. ¿Por qué? Porque tiene mente. Y esa mente, pues es eterna, ¿no? Y como dice el budismo tibetano, no somos seres, somos ires, ¿no? Ires. Oye, y entonces, ¿cómo crees qué medidas concretas se pueden tomar desde la perspectiva budista para promover y proteger los derechos de los animales? Pues lo primero que podemos y debemos hacer es cambiar la visión que se tiene de ellos. Es decir, poner muchísimo hincapié en la dignidad que tienen. En la dignidad que tienen y si quieres ya no ahondemos en el tema de la conciencia inmortal, pero de la dignidad simplemente porque aquí y ahora son conscientes, sienten, se dan cuenta, sienten temor, sienten alegría, sienten gusto, ¿no? Pues de manera esquemática, podría decirte que es el camino óptuple. La visión correcta, la emoción correcta, la acción correcta, el trabajo correcto, se va dando de suyo, o sea, y más cuando llegas a tener un vínculo de amistad, de amor con un animal. Eso yo creo que
hizo fructificar todas las semillas que ya tenía de Dharma. ¡Ah! Es cuando cobran realidad, es cuando ¡ah! ¡Pum! No, o sea, así, ¡frium! Florece. Entonces, claro que dices, ¿y por qué lo digo? Lo digo de forma vívida, porque dices, claro que no te voy a maltratar nunca, ¿no? Y claro que te voy a cuidar, pero no solo eso, voy a luchar por ti, porque vales la pena. Y tras los obstáculos, ¿no? Gigantescos, ¿no? Así de, ¡ay, no hay dinero! En la pandemia, ya nos clausuraron, llevamos 8 meses clausurados sin razón, yo te voy a cuidar, ¿no? Y entonces ya vas un paso más allá. ¿En qué sentido? No es que te cuide siempre y cuando no me cause molestia, ¿verdad? O sea, ya me está molestando, ¿no? Pues esto no es nada más molestia, o sea, esto es toda tu energía, ajá, y toda la resiliencia que puedas tener, porque ha sido muy difícil, obstáculo tras obstáculo. Entonces eso prueba. ¿Cómo manejas esos obstáculos? O sea, mi pregunta va en cómo manejas esas frustraciones, los desafíos a nivel interno y cómo logras mantenerte equilibrada y ecuánime ante porque es toda una maquinaria que está accionando en contra de los derechos de los animales y que tú estás dispuesta y te has comprometido a salvaguardar, ¿no? Justamente, por eso te dije desde el inicio que me cayó la responsabilidad, cambiar la visión ad intra, y ad extra, es decir, con el equipo de trabajo. Son compañeros de planeta, no son los animales, ¿verdad? Mis animales no, los animales no tienen dueño. Son compañeros de planeta que cayeron bajo nuestra custodia, ¿ok? Invitándolos, por ejemplo, a contemplarlos. Contémplalos, pruébelos a los ojos. ¿Qué te dicen? ¿No? Entonces, justamente la transformación con la relación es poderosísima, ¿no? Ahora, ¿cómo le hago para no frustrarme cuando todo es adverso? Justamente lo que te comentaba, ¿no? Ahí se prueba con fuego el amor a los animales. El amor a los animales, y también se extiende hacia poder entender más de dónde vienen esas visiones, que son las que comenté en un principio, y llevan a combatir los actos, las acciones, y no a generar violencia contra las personas. No, a ver, tú no puedes combatir la problemática con violencia, porque entonces estás cayendo en lo mismo. Simplemente es una violencia pintada de verde o una violencia pintada de buena ondita. No. Aquí el camino, y es el camino dármico, y que es una verdadera joya, es la lucha fincada fuertemente en la realidad, en el amor, en la paciencia, en la ecuanimidad, en la resiliencia, y sobre todo, en el aquí y el ahora. Y eso es importantísimo, importantísimo, y eso a mí me ha ayudado mucho. Porque, a ver, yo creo que podríamos resumir la enseñanza del Buda en 3 aspectos nada más, ¿no? No dañes a ningún ser, beneficia a todos los seres que puedas, y purifica tu mente. ¿Y qué tenemos por purificar la mente? Actúa liberada de un yo, es decir, no voy yo, la bondadosa, Carito, a rescatar un pobrecito perro. No, quita eso, ese rollo del yo, y actúa en el presente como veas que el presente lo requiere de la mejor manera. Hay un perrito que van a atropellar. Ok, a ver, vienen los coches, no sé qué. ¿Sabes qué? Fíjate, pon las intermitentes, abre la puerta, ¿no? Haces lo que tienes que hacer en el momento que tienes que hacerlo, sin remitirte a un yo, porque entonces eso ya empieza a encadenarte, ¿no? Empieza a encadenarte, ay, no, ya ayudé mucho, ay, ya. O vale la pena hacerlo para mí o no. Entonces, si empiezas a trabajar desde el presente, toda la conciencia en el presente, no existe el pasado, no existe el futuro quién sabrá. En el presente lo que se te presente, o sea, ahora sí, en el presente lo que se te presente, reaccionando de la mejor manera que puedas, para el beneficio de todos los implicados. Pues ese es un aporte 100% budista, y eso es una iluminación, es una verdadera joya.
Porque entonces actúas en beneficio de todos, ¿vale? Y el todos, ahí sí no es discriminativo, es incluyente. Ajá. Entonces, a ver, a ti, o sea, no te hace bien que yo me quede callada, ¿verdad? Cuando tú estás haciendo lo que estás haciendo, porque pues tú no lo sabes, ¿verdad? Pero estás generando causas de sufrimiento, muchísimo sufrimiento, y cuando te vengan ni siquiera los vas a entender, ¿no? Entonces, bueno, al menos trato de presentar otra óptica, ¿no? Pero nunca actuar con repruebo o con violencia, ¿no? De maldito, no. Que me he encontrado con muchos grupos animalistas que sí lo hacen, y no, ¿saben qué? Lo mejor es unir, no es buena idea desunir, ¿no? Y además desunirnos entre nosotros no, y generar partidos, ¿no? De los buenos y los malos y los asesinos de animales, no, vamos a unirnos y vamos a encontrar los hilos, ajá, comunes, y vamos fortaleciéndolos, ¿no? Y, por ejemplo, ya para terminar esta pregunta, con el nido justamente hemos impulsado eso, porque hemos invitado al mayor número de personas posible a ser compasivos y a vincularse con los animales. ¿Por qué? Porque eso les beneficia a ellos. En realidad, el más beneficiado es el que ayuda. Uh-huh. Amplía su mente, amplía su corazón, que venimos a eso, venimos a ampliar al máximo posible el corazón, ¿no? O estamos aquí para eso, ¿no? Yo no entiendo no puedo percibir o concebir una causa mayor, ¿no? De qué vale la pena, ¿no? Que sea abrir el corazón. Abren el corazón, abren la mente y practican la generosidad, ¿verdad? Y vamos sembrando semillas, ¿vale? Pero, pues como dicen los maestros, o sea, si vas a hacer algo bueno, invita a todos los que puedas. Si vas a hacer algo malo, hazlo sola. Es, en términos budistas, el karma colectivo, y además es el karma colectivo positivo, directamente inverso al karma colectivo negativo, que ¿qué crees? Que causó y causa las pandemias. Y que además los científicos, los virólogos de la Escuela Nacional, lo confirmaron, ¿verdad? Digo, hay muchas teorías al respecto, y yo las respeto, pero al menos los virólogos dijeron, y la misma Jane Goodall, la doctora Jane Goodall, dijo, la causa de esta pandemia es el hacinamiento y explotación de los compañeros de planeta. Sí. Y eso lo dijo el Buda, hace 2500 años, ¿vale? Entonces, al invitar a la gente a un karma colectivo que es muchísimo más poderoso, directamente opuesto al que generó el COVID, que es el cuidado y la compasión y la generosidad hacia los animales, pues estás generando espacios de mucho beneficio, y además se va generando una energía muy poderosa y muy bondadosa, ¿no? Y eso es increíble, porque entonces vas observando cómo la lógica de la vida empieza a operar. ¿Por qué? Porque le estás dando espacio a esa misma lógica, ¿no? La lógica de unión. O sea, nos han llegado grupos de todos, ¿no? O sea, desde motociclistas súper rudos, maestros budistas que llegan y, oigan, pues quiero ofrecer unas bendiciones especiales para los continuos mentales de los animales. ¡Oh, claro! Entonces, ¡pim! Te cae el 20, ¿no? Estamos trabajando por ellos, sí, pero hasta ahora hemos trabajado por su seguridad y por todos los aspectos médicos, de alimentación, etcétera, físicos. Pero no hemos trabajado por su parte, por la mente, ¿no? Que es lo más importante. ¡Oh! Y cuando estoy así súper ya abatida, ¿no? Porque por supuesto, pues sí, paso días sin dormir, etcétera. Voy a ver a un monito que adoro y nos llevamos increíble. Me sube la pila. Me renueva. Así como, ok, sí, gracias, Roquito, gracias. Órale, y me dura un buen. O sea, suena mágico, pero no, es simplemente abrir los ojos a la realidad. Ay, qué bonito, qué padrísimo. Wow. No, y te hablo de mi experiencia, porque pues, no que te hable de la experiencia de alguien más, ¿verdad? O sea, de mi experiencia con los animales, sí.